En la Nochebuena del año 1858 cayó en Molina de Segura el mayor meteorito caído en la península ibérica. Cuenta la leyenda que ahora, tantos años después, del cráter que creara al impactar, emana una sustancia invisible que al respirarla dota con el don de la literatura a los vecinos de la ciudad, lo que ha hecho germinar una generación de escritores como nunca se había visto por estos lares. Originando una lluvia de meteoritos. Buenas noches, bienvenidos un día más a Lluvia de Meteoritos, el programa de literatura de Tader Televisión. Como ya saben, cada semana invitamos aquí a este plató a un escritor, una escritora, para conversar con ellos, para conocer un poco más su figura, su obra. Y hoy tenemos la suerte de contar como invitada con la profesora de literatura y escritora Marta Zafrilla. Buenas noches, Marta. Mil gracias por aceptar la invitación para estar aquí en Lluvia de Meteoritos. Muchísimas gracias, Paco, por invitarme. Es un placer. Nada, encantado. Aunque de padre yeclano, Marta nace en Murcia en 1982, se licencia en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Murcia y durante un tiempo trabajó en el sector de las agencias publicitarias y de las editoriales. Pero desde 2010 ejerce como profesora de lengua y literatura en diferentes centros de educación secundaria de nuestra región y actualmente es profesora de literatura en el Instituto Cañada de las Heras de Molina de Segura. Hasta la fecha ha publicado la novela Mensaje Cifrado, que fue publicada por la prestigiosa editorial SM, ya que con ella ganó uno de los premios más importantes del género juvenil, que es el premio Gran Angular. Tiene los poemarios Toma sostenida y No solo la voz, y también cuenta con una exquisita colección de libros infantiles ilustrados con títulos como Hijo Pollito, Los despistes del abuelo Pedro, Papá Monstruo, Los dientes de Trino Rojo, Las camisetas no son servilletas. Con ello ha ganado importantes premios internacionales y están traducidos al inglés. Una noche, un grupo de amigos y amigas aficionados a la literatura, estábamos tomando unas cañas en un bar frente a la Biblioteca Salvador García Aguilar de Molina, y alguien hizo el comentario de que hizo la pregunta de por qué había tantos escritores en Molina, por qué había tanta gente escribiendo. Y enseguida Marta Zafrilla dio la solución, dijo que se debía sin duda al meteorito, ¿no? Porque del cráter que formara ese meteorito en 1858, al impactar contra el suelo de Molina, ahora estaba emanando una sustancia invisible, una especie de gases que se extienden por el pueblo y a quien lo respira lo convierte en escritor, ¿no? Y ese es el motivo de que haya tantos vecinos escribiendo. Una teoría que desde entonces se ha convertido en leyenda y no hace más que crecer y crecer. De hecho, el diario El País dedicó una página entera a este fenómeno del meteorito literario de Molina. En la
Feria del Libro de Caracas, en Venezuela, se habló de esa leyenda. Incluso hay una tesis doctoral de la Universidad de Murcia relacionada con esta teoría de Marta Zafrilla. Marta, esa genialidad de asociar el boom de escritores en Molina con el meteorito, ¿es fruto de tu mente como escritora o como publicista? Hay gente que todavía no se lo cree, Paco. No, no, hay gente que no Es se lo una cree, realidad. pero vamos, ¿Qué otra explicación cabe? Es imposible. en mi caso ninguna. Tantos premios, tantas publicaciones, escritores que no son de aquí como yo, que venimos sin ton ni son, porque realmente algo tiene Molina que nos Algo. atrae. No, no, es que, A vamos, ver, tiene bibliotecas muy bonitas, las calles, pero ¿por tanta qué? gente escribiendo. ¿Tanta gente escribiendo? Somos el pueblo ahora mismo con mayor número de escritores y escritoras en relación al porcentaje de población, Y ¿no? además que ya no solo son libros publicados, sino éxitos. Sí. Se van amontonando y El último, Lola López Monteja, con el ensayo de anagrama, es un boom, hay que reconocerlo. La única explicación posible es el meteorito. el meteorito. Muy bien. Yo me he dado cuenta de que tus alumnos, como profesora, te adoran, porque no ha sido ni una, ni dos, ni tres las madres que allí en el mostrador de mi mercería me han comentado: mi hijo, mi hija lee desde que tuvo como profesora a Marta Zafrilla. Ojalá fuera verdad. Eh, Espero. ¿Existen fórmulas para atraer a los jóvenes hacia la lectura? Yo creo que si un profesor de literatura realmente ama los libros, lo sabe transmitir. Yo creo que eso es lo fundamental en todo, la pasión. A mí me gusta mucho la lectura, más que la escritura. Y la poesía, los cuentos infantiles, las novelas. Encontrar uno que les guste a todos es muy difícil. Obligar no funciona. Pero si se lee con ellos y si se permite que elijan, ellos siempre encuentran el camino hacia la lectura. Pero hay que abrirles la puerta. Si no tienen oportunidad nunca de leer, nunca van a encontrar en los libros ninguna pasión. Sí, porque no vale decirle: toma, nene, léete este libro, ¿no? No. Eh, El mandar para casa y luego examinar es una fórmula. Sí. Yo no la comparto. Seguro que hay muchos padres que nos están viendo ahora mismo. ¿Qué consejo les darías como profesora de literatura para enganchar a su hijo en la Más que lectura? como profesora, como madre. Yo También. como madre he vivido las primeras lecturas de mis hijos y cada uno, todos sabemos que todos los niños son diferentes. Y engancharse solo pueden engancharse si realmente te ven leer. Eso es así. No es no es un anuncio de televisión, es real. Y sobre todo si se les da oportunidades. Si rutinariamente cada semana, cada 2 semanas, no vais a la biblioteca y ellos escogen, si no se les regala libros como algo exquisito, extraordinario y bonito, libros bonitos, porque mira que hay. Si no se comparte, yo por ejemplo, una fórmula que funcionó muy bien con mi pequeño era que compartiera con los amigos, quedar en la biblioteca, quedar en las bibliotecas para jugar y escoger tu libro. Y luego todos leyendo. Yo creo que es importante que sean ellos autónomos. Cuando impones, como padre, una lectura es muy difícil. En mi casa está llena de libros, en la escalera, en todas las habitaciones, en la entrada. Y yo siempre voy buscando qué puede gustarle a cada uno de ellos. Quizá en ese momento no los cojan, pero están ahí, están ahí. Y esos niños que dejaron de leer en la infancia, de adolescentes, ¿cómo los engancharías tú de nuevo a la lectura? Si se les leyó cuando eran pequeños, van a entender el libro como un momento íntimo, de juego, bonito. Si nunca han leído, tenemos que engancharlos de otra manera. Cada persona va a ser un mundo, cada adolescente también. Sabemos que hay muchos lectores que nacen a través del manga, se les permite. Luego pueden dar el salto o ser lectores de novela gráfica. Hay otros que entran por los libros tipo Tom Gates, El diario de Greg. Son libros magníficos, hechos para iniciarse, porque tienen dibujitos, realmente son amenos, rápidos, no cansan. Y yo creo que lo fundamental, la clave, sería que ellos dieran el paso. ¿Y cómo das el paso? Pues dando tiempo. Realmente teniendo libros en casa, Sí. teniendo libros en la escuela que ellos puedan coger. Si nunca van a la biblioteca, en la escuela, si nunca se les permite una hora en los que puedan escoger, es más difícil. Pero creo que en la adolescencia es cuando digamos, el componente social es la baza clave. Ver a otros ayuda. Por ejemplo, si vas a
los eventos estos de manga, Sí. si vas en la feria del libro y ves las colas de ventas de romántica, ¿no? Sí. Lo social mueve. Sí. Yo sé que cuando tengo un alumno lector, tengo al estratega. Este me va a ayudar. Cuenta que estás leyendo, enséñalo. Empiezan a prestarse, recomendarse. Oye, ¿conoces esto? Porque leer no está de moda. O sí, según cómo lo quieras hacer. Entonces se Eh, contaminan, ¿no? Sí, Uno a otro. por ejemplo, en primaria, algo que se viene haciendo muchos años, sigue funcionando, el compartir un día a la semana el libro que estás leyendo. Ayuda a exponer, ayuda a perder el miedo a hablar en público, pero sobre todo te dicen, luego me lo dejas. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Sí, sí, Cuando sí. algo es guay entre los compañeros, que se lo pides a tus padres o vas a la biblioteca y lo buscas. Ese componente social es muy importante. Y ahí los padres no llegamos porque en la adolescencia dejamos de ser Dejamos- referencia. sí. Como escritora, tú entras con mensaje cifrado, que lo tenemos aquí en primera línea, entras por la puerta grande en el mundo de la literatura al ganar ese importante premio, el premio Gran Angular de Literatura Juvenil. Cuéntanos un poco a los espectadores que aún no se han acercado a ese libro, qué van a encontrar en él. Puede resultar un tópico, pero para mí la escritura siempre ha sido una manera de cerrar pequeñas heridas o cerrar ciertos temas que me obsesionan. Tengo un pensamiento muy rumiante y cuando hay algo que no se me va, ayuda muchísimo escribir un poema o un pequeño cuento y sacarlo. En este caso fue la muerte de mi abuelo. Yo no sé cómo lo vivirías tú, pero en mi caso los adultos siempre hablaban de cosas que cuando preguntabas te miraban como diciendo, ay, se está enterando de más, quizá deberíamos hablar más bajo. Y en el caso de mi abuelo, él era comunista, pero claro, no se podía decir. Mi abuelo no fue a la guerra porque tenía esta enfermedad, ¿cómo se llama? Bueno, era cojo. Entonces él estuvo en el pueblo Sí. y de alguna manera era contacto, pero yo no tengo datos. Ni siquiera mis padres, ni Sí. siquiera mis tíos tenían datos de entonces. Porque mi padre se enteró de que mi abuelo era comunista siendo ya grande. Ya casi en la transición. Eh, justo cuando era grande, vamos a Sí. decirlo así. Y todos esos secretos, mi abuelo, cada vez que hablaba de política, miraba a un lado y miraba al otro. Y cuando se hablaba en la mesa, siempre mi abuela decía, en la mesa no. Ajá. O hay niños. O incluso miraba por la ventana Bueno, por si acaso. sí. El tema de escuchar la radio flojito, todo viene de aquella época. Y yo sabía que hay muchísimas cosas que yo jamás sabré. Entonces, cuando él muere, yo no me puedo despedir como hubiera querido. Se rompe la cadera, ya sabéis cómo son estas cosas. Y en el hospital se alarga la convalecencia y no me llego a despedir como yo hubiera querido. Y claro, todas esas preguntas que quedan por hacer, ¿no? Así que yo cierro, de alguna manera, mi historia inventándome un personaje. Al principio, cuando empiezo a escribir esta novela, lo intento vivir como yo misma, una joven que pierde a su abuelo, había demasiados datos, salía demasiada biografía auténtica. Sí. Entonces tengo que reestructurar todo y la voz masculina me ayuda. Me invento Sí. un personaje, me invento un nombre. La novela está erigida en dos pilares. Una es el Camino de Santiago, que da nombre al protagonista y muchísimas metáforas que aparecen durante el libro, y el juego de la boca, que era un juego en el que yo pues, siempre voy a encontrar mi infancia porque pasaba muchísimas tardes con este abuelo que murió Con este abuelo. jugando. Y siempre era una forma, él era muy callado, era muy simpático, muy bondadoso, pero realmente no era muy hablador. Y un niño pequeño cuando no sabe qué hablar con un adulto, la excusa del juego siempre te da oportunidades, ¿no? Sí. Pero es verdad que yo, igual que el protagonista, nunca voy a saber realmente qué pasó, qué pudo él hacer. Sé que repartió más carnés de los que hubiera querido reconocer ante mi abuela. Sí, sí. Sé que se jugó bastante el pellejo, pero eso no quita que en cierto momento de su vida pudiera haber hecho algo. En este caso, el protagonista quiere averiguar cosas de su abuelo y la duda que le entra es, anda, ¿y si realmente hubiera hecho cosas
que a él le avergonzaría contarme y que a mí quizás no quisiera saber, ¿no? Todos escondemos una sombra que quizá, obviamente yo conocí a mi abuelo cuando era mayor, pero jóvenes hemos sido todos y es posible. Esa es la raíz del libro, el que quizá no conocemos a la otra persona. Bueno, nos ha abierto muy bien el apetito. Tú esta novela la publicas con 24 años, pero desde entonces ya no nos has vuelto a entregar a tus lectores ningún nuevo título. He tenido novelas escritas, sobre todo infantiles y juveniles, pero es verdad que no quedo tan satisfecha y las editoriales también cuesta llegar, porque es difícil entrar en la edad justa, en los temas, no justo ese tema, ya lo hemos publicado, Paco. Sí. ¿Te suena esa? Sí, claro. Sí. Sabemos que la poesía es uno de tus géneros favoritos. De hecho, Toma Sostenida, tu libro, es un referente para muchos. Y en poesía pues ha ganado también muchos premios. Pero tú nunca dejas de escribir poesía, aunque sigas sin publicar, ¿no? Para mí la poesía es casi un diario, no porque escriba siempre, sino porque es una forma de sacar y de jugar. Es un juego más breve que una novela, me permite además jugar muchísimo con el lenguaje. Para mí lo más divertido es todo lo que tiene que ver con sinestesias, un mundo más sonoro, y la música del poema te lo permite. Yo tengo muchos poemas, la mayoría están sin publicar, pero también porque encontrar la unidad es difícil, pero si me preguntan, yo me considero un poeta. Poeta. Sí. Sí. De hecho, tengo en el instituto tengo en mi taquilla una postal de una editorial que pone: los poetas no son gente de fiar, para que sepan reconocerme. Estás casada con el también escritor Rubén Castillo, tenéis dos niños. ¿Coincidió tu apuesta por la literatura infantil con el nacimiento y la crianza de tus hijos o fue anterior? Verás, yo ya tenía cuentos infantiles antes de ser madre, pero coincidió porque Rubén tiene 2 hijos, ahora son mayores, pero entonces cuando yo los conocí eran pequeños y los escribí para ellos. Además, algunos los protagonizaban, esos libros no han sido publicados, pero para mí leérselos era un juego, era un regalo de amor. Y cuando me quedo embarazada de Álvaro, hace unos años, empecé un blog donde hacía reseñas de libros infantiles. A mí me encanta la literatura infantil y más aún lo que se conoce como álbum ilustrado, porque no es solo el texto, es la magia que desprenden esas ilustraciones, esas obras de arte que te puedes encontrar, además cada autor, cada ilustrador con su propio estilo, y a mí me maravillan. Y a raíz de ese blog, la editorial Cuento de Luz, que me ha publicado hasta ahora 4 libros, me dijo: ¿no tendrás un texto? Y yo le dije: sí, pero quizás no sea el que quiero publicar con vosotros. Déjame un tiempo. Sí. Y así fue como salieron los 2 primeros cuentos de Cuento de Luz. Sí, porque tus cuentos ilustrados, lo estamos viendo, son auténticas joyas literarias, como objeto, libros súper llamativos y súper atractivos para un niño, con los que ha obtenido importantísimos premios internacionales y que incluso están traducidos al inglés. Aquí tenemos incluso una muestra de uno de ellos traducido al inglés. Hijo Pollito fue posiblemente el primero en esa editorial. Sí, además yo estaba en Madrid. Esta idea sale al salir del retiro. Salimos del retiro y veo una familia que claramente tenían hijos adoptados, claramente porque era físicamente visible. Y mi pensamiento fue: cada vez que los miren, el primer pensamiento va a ser adoptado. Y claro, ¿por qué una persona tiene que estar llamando la atención o que el primer pensamiento de todo el mundo en el exterior sea adoptado? Bueno, no me puedes decir divertido, simpático, rubio, risueño. No, adoptado. Y de esa idea surgió Hijito Pollito. Se la conté a Ana Eulate, que es la editora maravillosa de Cuento de Luz, y le pareció buena idea. La visión de entrar en esa historia como una mamá gata
y un hijito pollito. Pollito. Obviamente, todos miran a hijito pollito como podemos mirar a esa familia Esa que familia decíamos. de niños, claro. Entonces, todo el cuento nos habla de cómo se extrañan los demás y cómo ellos no lo entienden, porque realmente es un hijo del amor, que se les llama. ¿Has visto? ¿Conoces esa forma de llamar a los hijos adoptados? No, Hijos del amor, porque qué tú bonito. realmente quieres tener un hijo. Qué Entonces, bonito. lo adoptas. En vez de la palabra adopción, hijo del amor, es muy bonito. Hay también otro de tus cuentos infantiles que emociona mucho, que son los despistes del abuelo Pedro, ¿no? El mensaje cifrado estaba basado en ese cierre de etapa, de despedida, de querer saber más como Ordesa, ¿no? Como Vila. Y Los despistes del abuelo Pedro nace también de una historia personal, que es mi abuelo Pedro Antonio, que en su última etapa de vida sufrió despistes. Tu otro abuelo. Este es mi abuelo materno, por parte de madre, y él pues de vez en cuando empezó a tener, se notaba que había cosas que ya no funcionaban, pequeños despistes. Por ejemplo, pues él quería ir al campo. Él le decía a su mujer, ¿esta mañana ha ido a cuidar a los animales? Claro, sí, les he echado de comer, los tienes ya limpios, no te preocupes, yo les he echado agua. Claro, esos animales, la gallina, las palomas, los conejos, eso hacía años que estaban ya en paella. Sí. Pero esos pequeños despistes o sesiones, por ejemplo, que le traían de la guerra, él sí vivió la guerra, no tuvo problema, estuvo en los dos bandos, no sé, donde le pilló y luego cambió. Y entonces él, una obsesión que tenía muy repetida era los papeles. Si no me hubieras quemado los papeles, ahora tendría un subsidio. Y mi abuela decía, ¿qué papeles? Eso se lo había hecho desaparecer su madre, pero confundía a veces a mi abuela con su madre y, por supuesto, ni subsidio ni nada, era una obsesión que tenía y poco a poco fueron más, fue agravándose. Sí, estamos viendo en pantalla algunas de las portadas de tus libros infantiles. Todos, como tú has dicho, están maravillosamente ilustrados. El libro ilustrado infantil va al 50%, ¿no? 50% el autor del texto, 50% el ilustrador. ¿Cómo eliges a tus ilustradores? Yo he tenido la suerte de contar con ilustradores maravillosos. Los despistes del abuelo Pedro, que al final es un juego, no estoy yo ni está mi abuelo, es como vemos un nieto que le ayuda. Pasa que la lía parda, porque tiene 7 años y si tú intentas ayudar a tu abuelo despistado, a lo mejor a tu madre no le gusta que claves chinchetas por toda la casa. Y al gato tampoco. Al gato en el rabo no le pongas tú ningún cartel. Este, por ejemplo, está ilustrado por un alicantino, Miguel Ángel Díez, que usa un óleo trabajadísimo. Cada ilustración, tú sabes la pregunta esa de nadie te va a preguntar cuántas horas le has dedicado. Pues Miguel Ángel, si nos fijamos en las ilustraciones, es una barbaridad de la textura, es una preciosidad. Pero todos los cuentos que yo tengo, 4 en Cuento de Luz, me ha ayudado, me los ha ido siempre sugiriendo la editora. Salvo en este de Trino Rojo, que yo que es una maravilla. Trino Rojo, que yo ya conocía, tenía ya varios libros suyos. Sonia Wimmer es una alemana que luego vino a Barcelona y yo me enamoré de ella. Primero como ilustradora, después como persona, porque es dulce como ella sola, igual que sus ilustraciones. Y le pedí, por favor, Ana, si volvemos a publicar, ¿podrá ser con las ilustraciones de Sonia? Lo intentaremos. Y justo cuando el texto de Trino Rojo, los dientes de Trino Rojo, pasa el filtro, ella le da luz verde, Sonia estaba libre. Porque no es fácil pillarla. Sonia tiene bastantes éxitos editoriales y pillarla es raro. Pues ya que lo tienes en la mano, cuéntanos un poco de este libro y muéstranos algunas de las ilustraciones. Paco, ¿has cenado esta noche? ¿Qué has cenado? He cenado pastel de carne. Uy, yo soy pero muy murciano. es posible que te haya quedado un poquito. Es posible. Bueno, pues esta historia de Trino Rojo nos cuenta cómo un pájaro se obsesiona con que quiere tener los dientes más limpios de toda la ciudad. Yo no sé, tú has tenido animales y sabes que los animales a veces tienen costumbres y él quiere adquirir una rutina, la misma que tiene su ama, su mejor amiga, Julia. Y es que todos los días
Julia se lava los dientes. Su madre le repite, lávate los dientes, lo que decimos todos los padres, que te van a salir caries todos los días, 5 veces al día, lo llegamos a decir. Así que Trino Rojo, que es maravilloso, tiene una cara, mirad, es impresionante. Dice, pues voy a averiguar, a ver qué pasa. ¿Cómo me puedo yo lavar los dientes? Mira en todos los libros, mira en internet, pero no hay forma. Así que lo que va a hacer es ir preguntando a todos los animales que conoce. Así que averigua que los tiburones se los limpian con algas. Requerrí, racarrá. Sí, pero a él no le sale muy bien. No, Te lo voy a resumir, Paco, sí. que a lo mejor tiene sueño. Pues mira, aquí también averigua que los castores, esto sí lo sabemos todo, con los incisivos se limpian los dientes, con la madera. Pero Trino Rojo, en fin, con la madera precisamente de la mesa del salón, a la madre no le gusta. Los saltamontes saltan, claro, por el monte y limpian sus dientecitos cortando hojas o tallos de flores. Trino Rojo, la lía parda. ¿Tú tienes también macetas con flores? También. Pero esto no te lo hará nadie, ¿verdad? No. Tirarlas para limpiarse los dientes. Este pájaro, cuando se le mete algo entre pico y pico. Así que vamos a ver, pues vamos a hacer lo mismo que Julia. Pero resulta que se le cae todo, no puede con el cepillo de dientes. Menudo estropicio. Por suerte Julia, mira que quiere Julia al pajarito, ¿eh? ¿Es que te quieres lavar los dientes? Y aquí es donde tenemos que poner carita de... Porque claro, no habla. De Trino. De Trino Rojo suplicando. Tranquilo, tú no vas a poder lavarte los dientes nunca. ¡Qué desastre! ¿Y cómo es eso? Trino Rojo, porque no tienes dientes. Pero no se había dado cuenta. ¿A ti te ha pasado alguna vez que estás buscando las gafas y las llevas puestas? Pues a Trino Rojo le ocurre lo contrario. No tienes dientes y no había caído hasta este momento. Se lo ha tenido que decir Julia. Pero tranquilo, Trino Rojo, yo te limpiaré el pico todos los días y tendrás el pico más reluciente de toda la ciudad. Muy bien. Cuento precioso. Pero has visto que turquesas. Mira, que es una maravilla, estos naranjas, es una La maravilla. ilustración es preciosa y bueno, y el cuento es maravilloso. Es mágico. Enhorabuena. Cuando tienes un texto, gracias Paco, cuando tienes un Enhorabuena. texto y de repente aparece un Trino Rojo tan bonito y una Julia con ese pelo. Es emocionante, yo lloro siempre. He tenido mucha suerte. Tengo ilustradores de Argentina. Nora Gil ilustró a lápiz de color maravilloso, Hijito Pollito. Aquí tenemos una italiana, Martina Peluso, que ahora vive fuera de Italia y fuera de España. Y una amiguísima mía, que es Kelly Abanto, que ilustró Papá Monstruo. Papá Monstruo. Esto además, como yo pude ver día tras día, conforme avanzaba me lo enseñaba ella me preguntaba, ¿qué te parece? Maravilloso. Y me mandaba otra cosa, ¿qué te parece? ¡Precioso! Marta, no eres crítica. Si es que me encanta. No le ayudaba, porque siempre me entusiasmo. Bueno, pues estamos llegando al final de Lluvia de Meteoritos, del programa de hoy. A mí me queda una curiosidad solamente. ¿Qué libro tienes ahora mismo sobre la mesita de noche? Pues estoy haciendo fichas de personajes y tramas para hacer un libro que va a ser una saga, novela infantil juvenil. Yo no sé si lo sabes, he llevado durante años talleres, tanto en el TADER como en el Cañada, de niños en lo que se llama la red de promoción del talento, niños que tienen alta sensibilidad, alto rendimiento o altas capacidades o que se interesan por aprender habilidades. Y claro, me he encontrado con niños maravillosos, aparte de darles clase de lengua, en esas sesiones he encontrado niños maravillosos que pienso, ¿qué les podría yo hacer? Igual que con mis hijos siempre, ¿qué me gustaría darles para leer? O ¿qué me hubiera gustado a mí leer con 15, 16 años, ¿no? Empecé así pensando en cuando escribí Mensaje Cifrado y cuando he ido construyendo otros, pensaba en eso. ¿Qué me gustaría a mí que leyera, por ejemplo, mi hijo pequeño Jorge dentro de un año, ¿no? Y basándome un poquito en esas habilidades que yo le procuro no enseñar, porque eso se aprende solo, sino poner delante para que practiquen, para que entiendan que hay pues emociones o que hay formas de bienestar que cuidar.
Y es una saga, ya te diré más, porque estoy pensando el nombre, a ver si hago el Eureka y me sale. Muy bien. Pues Marta, mil gracias por haber aceptado tu invitación, por habernos regalado tu tiempo aquí esta noche. Queremos hacerte un pequeño obsequio de tu paso por el programa. Antes de comenzar, hemos estado en el cráter del meteorito, No, lo qué hemos llenado maravilla. con efluvios y ya sabes que esto es muy útil para Me el momento en encanta. que te atasques. Pero con esto ya la novela la tengo Sí, casi sí, hecha. seguro, y el título, ese, El este es título. el Eureka. Eureka. Así que, bueno, ahí para que lo tengas siempre junto Muchísimas a tu gracias. ordenador. Estaba muy nerviosa, Paco, Sí, te lo nada, reconozco. no, Nos no. conocemos muchos Hombre. años, hemos hecho muchos actos juntos, pero me pongo nerviosa, pero debo reconocer, me he sentido comodísima. Muy bien. Muchas gracias por este tiempo. Pues muchas gracias a ustedes por estar ahí. Esta noche hemos conocido mucho mejor la figura y la obra de Marta Zafrilla y ya saben que la próxima semana a la misma hora, el jueves, les esperamos aquí en TADER Televisión con un nuevo escritor y una nueva escritora. Buenas noches y buenos libros. En la Nochebuena del año 1858 cayó en Molina de Segura el mayor meteorito caído en la península ibérica. Cuenta la leyenda que ahora, tantos años después, del cráter que creara al impactar, emana una sustancia invisible que al respirarla dota con el don de la literatura a los vecinos de la ciudad, lo que ha hecho germinar una generación de escritores como nunca se había visto por estos lares. Originando una lluvia de meteoritos.